Apocalipsis, capítulo 21, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en las últimas prédicas les he compartido de la Nueva Jerusalén. Hasta ahora hemos visto el significado del muro de la Santa Ciudad y de sus 12 cimientos, y cómo, a través de ellos, podemos obtener las llaves para entrar a la Nueva Jerusalén. La primera llave la hallamos en el muro de jaspe. El jaspe representa el 5.º nivel de fe, que es la fe que agrada a Dios. Esta es la primera llave de la Nueva Jerusalén. La segunda llave la encontramos en el significado espiritual de los 12 cimientos de la Santa Ciudad. La unión de esas 12 clases de corazones espirituales representados por los 12 cimientos es el perfecto amor, y este perfecto amor es la segunda llave para entrar a la Nueva Jerusalén. Hoy les compartiré la tercera llave de la Santa Ciudad. Esta la hallamos en las puertas de la misma ciudad. Espero que graben en su mente todos estos mensajes que han escuchado sobre la Nueva Jerusalén y puedan conseguir las llaves para entrar a la ciudad. Oro en el nombre del Señor para que con autoridad lleguen a atravesar las puertas de la Nueva Jerusalén y así puedan entrar en ella. Estimado público, la tercera llave de la Santa Ciudad la encontramos oculta en el significado de las 12 puertas de la ciudad. Hay 3 puertas en cada lado del muro, es decir, 3 al norte,
3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, y cada una se encuentra aproximadamente a 800 kilómetros de la otra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 25 señala al respecto: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En este pasaje, cuando se menciona sus puertas nunca serán cerradas, quiere decir que no tendrán candado. Por ello, cuando uno se pare delante de una de esas puertas, ésta se abrirá automáticamente. La primera parte de Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, añade: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Es decir, cada puerta de la Nueva Jerusalén tendrá un ángel guardián. Estos ángeles serán enormes, serán como los jefes de la guardia de la ciudad. Antiguamente había guardas apostados de día y de noche en las puertas de cada ciudad que impedían que enemigos o extraños entraran en ella. Y era porque una vez que una puerta era abierta, resultaba fácil conquistar la ciudad. Sin embargo, en el cielo no habrá enemigos ni nada parecido, y las puertas de la Nueva Jerusalén permanecerán siempre abiertas. Entonces, ¿por qué habrá ángeles cuidando cada puerta? Hay 3 razones para ello. Primero, es porque la guardia simboliza la riqueza, la autoridad y la gloria de la santa ciudad. Es porque dentro de la ciudad estará ubicado el trono de Dios. Además, allí residirán los siervos que han alcanzado el mayor nivel de fe en toda la historia de la humanidad. Tan solo por eso, incluso los ángeles que guardan las puertas de la ciudad deberán ser de gran dignidad y autoridad. Tan solo viendo a estos ángeles sentiremos la magnificencia de la Nueva Jerusalén. Segundo, vigilar las puertas es una de las obligaciones asignadas a estos ángeles. Hebreos capítulo 1 versículo 14 señala: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí, hermanos, los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para servirlos. No obstante, los que no creen en ello no tendrán estos ángeles. Dios envía estos ángeles para proteger a aquellos hijos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. La razón principal por la que Dios creó estos ángeles es para ayudar, servir y cuidar a sus hijos. Dios da un ángel a cada persona que nace en esta tierra, y cada ángel se responsabiliza de esa alma. Tiene la función de registrar todas las palabras y acciones de cada uno en este mundo. Y Dios, en el día del juicio final del gran trono blanco, recompensará a cada uno conforme a esos datos. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios recibirán un ángel adicional. Generalmente nos referimos a este ángel como ángel guardián. Dios envía a estos ángeles para que protejan a sus hijos de cualquier enfermedad o accidente. Por cierto, estos ángeles protegen a los hijos de Dios siempre y cuando estos caminen en la luz. De acuerdo a la justicia de Dios, los ángeles no podrán proteger a aquel que está caminando en tinieblas, es decir, a aquel que esté pecando. Si peca y anda en la oscuridad, Dios se alejará de usted, y lo mismo hará su ángel guardián. Los que tienen sus ojos espirituales abiertos podrán ver que cuando pecan, el ángel se aleja y le da la espalda. Este ángel no lo podrá mirar. Incluso antes de pecar, el ángel le advertirá, le suplicará que no lo haga, le dirá que no debe pecar, pero no lo podrá oír. Sin embargo, los que andan en el Espíritu y los que en verdad aman a Dios, sí podrán oír su voz, y aun si no la escucharan,
sentirían en su corazón que están yendo en contra de la verdad y que no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Sentirán eso en su corazón. Será la intervención del Espíritu Santo y también de los ángeles. Repito, aun si no oye la voz del Espíritu Santo, lo sentirá en su corazón. No obstante, si a pesar de la advertencia, aún así peca, el ángel se alejará de usted y lo abandonará. Esa es la justicia divina. Entonces, Satanás entrará en su corazón e incitará su mente y su corazón para que se vaya por la senda de la falsedad y la mentira. De esta manera, los ángeles obran incluso en esta tierra, y en el reino de los cielos cumplirán diversas labores. Una de ellas es cuidar las puertas de la santa ciudad. No es que estén obligados a hacerlo, sino que es una labor que se les ha asignado dentro de la organización y armonía del reino espiritual. Tercero, guardar la entrada de las puertas demuestra el orden que hay en la Nueva Jerusalén. El reino de los cielos se rige por un estricto y preciso orden, sin error alguno, no por fuerza ni por mandato. Todo se desarrolla allí en forma natural dentro del orden establecido por Dios. Las recompensas, los cargos y la autoridad se otorgarán de acuerdo a la justicia de Dios, quien retribuye a cada quien conforme a lo que ha hecho, y todo se regirá de manera ordenada de acuerdo al rango y la posición. No obstante, nadie se exaltará ni presumirá porque su posición es mayor que la de otros. En el cielo, todos serán hijos e hijas de Dios y se respetarán y amarán. Y esto se hará en forma natural de acuerdo al orden espiritual. Es como los que son bien educados y tienen buenos modales, quienes en forma espontánea respetarán y tratarán con mucha cortesía a los mayores. Ya les he mencionado que a cada hijo de Dios se le asignará un ángel, pero tal vez se pregunte si estos ángeles tendrán rangos. Es decir, si usted es pastor, anciano, líder o hermano, ¿su ángel acaso automáticamente también tendrá la misma jerarquía? No, eso no será así. Tal vez ocupen diferentes posiciones o puestos en la iglesia, pero en el cielo, repito, eso no será así. Les doy un ejemplo. Digamos que hay dos pastores. Uno es pastor de jóvenes y el otro, pastor. A cada uno se le asignará un ángel. Sin embargo, el ángel que sirve al pastor podrá inclinarse ante el ángel del pastor de jóvenes. Esto es, si el nivel espiritual del pastor de jóvenes es mayor. Por ello, el ángel que sirve a alguien que ocupa un rango espiritualmente menor, se inclinará ante el ángel de aquel que tenga un mayor nivel espiritual. En el mundo espiritual hay rangos. Mientras mayor sea su nivel espiritual, más se asemejará a Dios y al Señor, y mayor rango tendrá el ángel que se le asigne. Es diferente a la posición y orden que se establece en el plano natural o carnal. De acuerdo al nivel y al orden espiritual, el inferior se inclinará ante el superior. Por ello, en el cielo todo funcionará en forma perfecta. Pregúntese, ¿qué sucedería si los que vivieran en el tercer reino de los cielos o en otros lugares pudieran entrar a la Nueva Jerusalén cuando quisieran? Claro, ellos se sentirían felices, pero sin el debido autocontrol, el valor que tiene la mejor morada en el cielo se iría perdiendo. Es decir, si el orden en la Nueva Jerusalén se rompiera, su belleza no perduraría. La santa ciudad debe ser lo máximo en excelencia, majestad, felicidad, esplendor, belleza y comodidad. No se puede romper este orden. Por ello, para mantener este orden, es necesario que haya ángeles
que vigilen las puertas de entrada a la Nueva Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué hay 12 puertas? ¿Acaso una sola no bastaría? Si tienen idea del tamaño de la Nueva Jerusalén, entenderán por qué una sola puerta no sería suficiente. Hermanos y hermanas en Cristo, ya les he mencionado que la tercera llave de la Nueva Jerusalén está oculta en el significado espiritual de las puertas de la Santa Ciudad. La pregunta es, ¿cómo podremos conseguir esta llave? La primera parte de Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, señala: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Este pasaje nos dice que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén están hechas de perlas. Pero preste atención a la escritura. Dice, cada una de las puertas era una perla. En otras palabras, cada puerta estará hecha de una sola perla. ¿Se imaginan? Si el muro de la Nueva Jerusalén es inmenso, las puertas también lo serán, y cada una de ellas estará hecha de una sola perla. No es que una puerta esté hecha de varias perlas, sino que estará hecha de una sola perla. En este mundo no existe una perla de ese tamaño. No obstante, en el cielo sí la habrá, y su color será mucho más hermoso que el de las perlas de esta tierra. Si pudiéramos ver de cerca las puertas de la Nueva Jerusalén, veríamos que son enormes portones con forma de arco, hechas de una sola perla, y cada puerta se abrirá por sus 2 hojas, y tendrá una agarradera o aldaba de oro puro con incrustaciones de gemas preciosas. Tal vez algunos piensen que hubiese sido más hermoso si las 12 puertas hubiesen sido hechas de diferentes piedras preciosas. Sin embargo, Dios, al hacer cada puerta de una sola perla, ha querido darle a este hecho un significado espiritual muy importante. Dios ocultó la tercera llave para entrar a la Nueva Jerusalén en estas puertas de perlas. Quiere decir que a través del significado espiritual de esta perla, Dios desea que entendamos la forma de entrar a la Santa Ciudad. Hermano, la perla se forma de una manera muy diferente a la de otras gemas. El oro, la plata y las gemas preciosas que adornan los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén provienen de este mundo y son minerales o piedras inanimadas. No obstante, la perla es la única gema que se forma de un elemento vivo. Permítanme describir brevemente el proceso de formación de una perla. La mayoría de las perlas se forman en las llamadas ostras de perlas. Diversos estímulos que provienen de materias orgánicas, parásitos, etc., causan el desplazamiento de los tejidos de una parte a otra dentro de la ostra. Pequeñas partículas u organismos entran a la ostra cuando las cavidades o válvulas de la concha o caparazón se abren para alimentarse o respirar, o en otras ocasiones sustancias microscópicas externas como granos de arena entran en la ostra. Entonces se dice que la ostra siente un agudo dolor, como si una aguja penetrara en su suave cuerpo. ¿Se imaginan lo doloroso que debe ser el sentir una aguja penetrar en su carne? Es dolorosísimo. El tejido o carne de la ostra es muy suave, y la sustancia extraña es muy dura y puntiaguda e hinca la carne de la ostra. Ahora bien, en ese momento la ostra comienza a segregar una sustancia llamada nácar, que es como la madre o el origen de la perla, que cubre el elemento que produce esta irritación. Este proceso se repite numerosas veces produciendo la perla. Actualmente, la mayoría de las perlas se cultivan aplicando este principio. Insertan este estímulo externo en la ostra, que es un elemento ajeno a su composición. La ostra cubre esta sustancia intrusa con el nácar. Mientras más denso sea este nácar, más brillante será el resplandor de la perla.
Podemos identificar la perla de más alta calidad cuando, al mirar su superficie, ésta refleje nuestro rostro con mayor nitidez. Si el nácar es más denso, la perla será asimismo más grande y, obviamente, más costosa. Hermanos, si deseamos llegar a la Nueva Jerusalén, todos tendremos que producir al menos una perla espiritual. Debemos hacer que nuestro corazón produzca una perla espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? La ostra soporta el dolor y segrega el nácar para dar origen a la perla. De igual forma, los hijos de Dios también deben soportar el proceso de dolor hasta llegar a recuperar completamente la imagen de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos del Señor y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, todos ellos superaron pruebas, aflicciones y persecuciones. Fueron más que vencedores en todas ellas. Escuche bien esto. No hay nadie, repito, absolutamente nadie, que haya alcanzado la plenitud de la estatura de la medida de Cristo, es decir, el Espíritu perfecto, en forma automática. Deberá atravesar por pruebas, aflicciones y dificultades, padeciendo sufrimientos y sacrificio. Al principio, el hombre fue creado a imagen de Dios con un corazón puro y sin mancha. Sin embargo, en la medida en que el primer hombre pecó, desobedeciendo a Dios, el pecado entró en el mundo, y todos los descendientes de Adán heredaron ese pecado original, y ellos mismos pecaron. Y en la medida en que el pecado entró en el mundo, el ser humano se fue manchando cada vez más de maldad y fue perdiendo la imagen de Dios. En el corazón del hombre se implantó la maldad y la mentira, y su corazón se fue contaminando, adquiriendo un hedor nauseabundo y fétido. Pero Dios muestra su amor incluso con esta clase de personas que viven en este mundo lleno de pecado y con ese corazón pecaminoso. Abrió el camino de la salvación por medio de su unigénito Hijo Jesucristo. Y así, todo aquel que cree en Él será perdonado de sus pecados por medio de la sangre de Jesús. No solo de sus pecados del pasado, sino también de los que vuelva a cometer. Dios lo perdonará si en verdad se arrepiente de todo corazón. Algunos me malinterpretan cuando digo que Dios los perdona si vuelven a pecar. Presten atención a lo que les voy a decir. Los que cometen las obras de la carne, si quieren derribar el muro de pecado que los separa de Dios, deberán arrepentirse de todo corazón. Deberán humillar su corazón con lágrimas y llanto ante Dios. Deberán hacerlo de todo corazón y luego deberán cortar completamente con el pecado. Entonces podrán ser perdonados. No obstante, si continúan pecando, tal como menciona la carta a los Hebreos, no serán perdonados. Ya saben que lo que hacen es pecado y saben, además, que eso los conduce a la perdición y a la muerte, y aún así, consciente y voluntariamente, persisten en pecar. Los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos señalan claramente que tales personas no podrán ser perdonadas. Más aún, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento, y como no pueden arrepentirse, no podrán ser salvos. En consecuencia, si peca cometiendo alguna obra de la carne, deberá arrepentirse de todo corazón y cortar definitivamente con el pecado. He dicho que Dios le perdonará si en verdad se arrepiente de todo corazón. Sin embargo, se debe tener en cuenta dos factores, a saber, primero, entre las obras de la carne hay algunas que no son de muerte. En este caso, aun si no quebranta su corazón en arrepentimiento y lo hace solo confesando su pecado y cortando con él, podrá ser perdonado. Segundo, están también los deseos de la carne. Estos se revelan cuando la naturaleza pecaminosa se manifiesta en la carne.
Por ejemplo, Dios le manda no odiar. Dios le dice que no debe juzgar ni condenar. Si usted juzga, critica o condena a otro, eso quiere decir que es arrogante y que se pone en el mismo nivel de Dios. Dios escudriña los corazones y Él es el que juzga. Él nos ha dado sus mandamientos. Entonces, ¿quién podrá juzgar o condenar a alguien? Si usted lo hace, es que es arrogante. Repito, se pone en el mismo nivel de Dios. Otro ejemplo, Dios le dice que debe amar a sus enemigos. No obstante, los odia con sus pensamientos. Como conoce la verdad, usted debería arrepentirse de estos deseos de la carne. Debería clamar a Dios en oración por su perdón y pedirle que lo fortaleciera para no pecar otra vez. Ahora bien, no debería orar prometiéndole a Dios que jamás volvería a pecar, porque una vez que lo ha prometido, deberá cumplirlo, ya que ha hecho un voto de promesa a Dios. No deberá jurar en vano, ni hacer un voto o promesa que no pueda cumplir. Deberá orar de la siguiente manera: Dios, ayúdame a no pecar. Dame la fortaleza y la gracia necesarias para ello. Así debería declamar. Tal vez se pregunte si solo orando así el odio desaparecerá fácilmente. No, se dará cuenta que luego de haberse arrepentido, aún habrá odio en su corazón. Todavía juzgará y condenará a los demás. En ese momento deberá arrepentirse nuevamente. Este es el caso en el que será perdonado si vuelve a pecar y se arrepiente. Sin embargo, deberá hacerlo de todo corazón, es decir, sinceramente, no solo de labios. En este caso, cuando ha pecado luego de haberse arrepentido, podrá volverse a arrepentir y será perdonado. Pero, ¿qué sucede si ha cometido alguna obra de la carne? Es decir, si ha pecado de obra. Como ya les dije, hay obras de la carne que conducen a la muerte y hay otras que no lo hacen. Por ejemplo, obras de la carne como el adulterio y la fornicación, entre otros, son de muerte. No obstante, hurtar algo que le pertenece a otra persona. No estoy hablando de robar las cosas que le pertenecen a Dios o a la iglesia, o golpear a alguien. Estos pecados no son de muerte. Desde luego, si continúa haciéndolos, se volverán pecados que los llevarán a la muerte. Sin embargo, al principio, podrá arrepentirse y cortar con esos pecados. Se arrepentirá, por ejemplo, de ser violento y de haber golpeado a otras personas. Cuando corta de esta manera con el pecado, será perdonado. Repito, hay obras de la carne que son de muerte y otras que no lo son. Las obras de la carne que no conducen a la muerte podrán ser perdonadas si se arrepiente. Pero no piense que será perdonado si continúa repetidamente cometiéndolas y tan solo se arrepiente cada vez que las hace. No, escuche bien esto. La razón por la que Dios lo perdona es para darle la oportunidad de echar fuera ese pecado de su corazón. Es para que usted se despoje de ese pecado. Entiendan bien esto. La maldad que hay en su corazón debe salir y en su lugar debe haber bondad. Es decir, el corazón malo debe convertirse en un corazón bueno. Incluso si usted ha tenido la mala costumbre de juzgar, criticar y condenar a otros, si se arrepiente y se propone no hacerlo nuevamente, entonces no lo hará. En vez de ello, apreciará y amará a los que antes odiaba o les tenía antipatía. Eso es lo que Dios desea. Por eso, Dios dice que perdonará a los que confiesen sus pecados y se arrepientan de corazón por haberlos cometido. No obstante, si una y otra vez peca y se arrepiente, eso significará que usted es un bebé espiritual. Algunos malinterpretan esto y piensan que serán perdonados cada vez que se arrepienten luego de haber pecado. No debe creer esto. Luego de pecar, le vendrá una prueba. Hermano,
Si peca, tenga la plena seguridad que una prueba de la misma magnitud le sobrevendrá. Si comete un pecado grave, le vendrá una prueba grande. Si el pecado es, por decirlo así, no tan grave, la prueba no será tan dura. Pero no tenga la menor duda que tendrá que pagar las consecuencias de su pecado. Debe saber esto, porque si no lo sabe, usted mismo creerá que para ser perdonado solo deberá arrepentirse una y otra vez y no se corregirá de su mal camino. Incluso en el plano natural, tratándose de niños, aun cuando les ponga ropa limpia, cada vez que jueguen se ensuciarán. En el plano espiritual, si repetidamente se arrepiente y peca una y otra vez, eso significará que usted es un bebé espiritual. En el nivel espiritual, es algo que hacen los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. Sin embargo, si ha llegado al tercer nivel de fe, no debería hacer eso. Eso no debe suceder en el tercer nivel de fe. Pero incluso en este tercer nivel de fe, como aún no se ha despojado de los deseos de la carne, todavía habrá odio en su corazón, aun cuando procure no odiar. Por ello, hay dos etapas en el tercer nivel de fe. Una vez que ha llegado a estar firme en la roca de la fe, entonces eso ya no le sucederá más. Reitero, una vez que haya alcanzado la roca de la fe, luego de arrepentirse, ya no le volverán esos pensamientos carnales. Solo tendrá que decidir no pensar en ello, y ese pensamiento se irá. No pecará más. Cuando ha llegado al tercer nivel de fe, ya no cometerá las obras de la carne, es decir, no pecará de obra ni de acción. Si todavía comete las obras de la carne, es que está en el segundo nivel de fe. No importa el cargo o la posición que ocupe en la iglesia, sea siervo, líder o anciano, tan solo tendrá ese cargo en el plano natural, pero espiritualmente aún estará en el segundo nivel de fe. Debe discernir esto en forma correcta. Reitero, una vez que esté firme en la roca de la fe, en el tercer nivel de fe, la mayor parte de los deseos de la carne desaparecerán, y por eso ya no cometerá el mismo pecado otra vez. Incluso luego de haber pecado, si se arrepiente y corta con ese pecado, nunca más lo volverá a hacer. No obstante, los verdaderos hijos que Dios desea tener son aquellos que han crecido espiritualmente y son maduros en la fe. Son los que están firmes en la roca de la fe y no titubean ni cambian aún al enfrentar pruebas o dificultades. Una vez que han llegado a la roca de la fe, se mantienen firmes. Su fe jamás fluctuará. Hermano, si construye su casa sobre la arena, cuando venga la tormenta y el fuerte viento sople, su casa se vendrá abajo. Incluso si cree que tiene un buen nivel de fe, lo podrá comprobar solo cuando enfrente alguna prueba o dificultad. Al enfrentar pruebas y dificultades, podremos ver diferentes clases de reacción. Tenemos aquellos que están firmes en la roca de la fe, que pensarán que la situación no es crítica. ¿Saben por qué? Porque saben de antemano que la superarán. Como andan rectamente ante Dios, podrán superar toda prueba y dificultad. Sin embargo, si aún no han llegado a este nivel, tropezarán, se desanimarán y al final no se sostendrán. Escuche bien esto. El pueblo de Dios jamás, repito, jamás vive preocupado ni angustiado por las circunstancias. El Señor nos ha mandado que oremos por el reino de Dios y su justicia. Nos ha dicho que Dios lo sabe todo, que no debemos afanarnos por lo que debemos comer ni dónde dormir. Sí, hermano, Dios lo sabe todo. No necesita preocuparse por el día de mañana. Algunos se angustian por lo que podría suceder de aquí a un mes. No obstante, los que oran por el reino de Dios y su justicia
no se preocuparán por nada. Pero los que no viven conforme a la justicia de Dios deberán esforzarse por santificarse y llegar al nivel del Espíritu, porque, de otra manera, no podrán superar las pruebas y cederán ante la presión del mundo. Podrían incluso llegar a perder su fe, y el gozo y el agradecimiento que una vez sintieron desaparecerían. Sin embargo, los que están cerca de alcanzar el nivel del Espíritu sabrán esto porque ya habrán pasado por esa experiencia. Les confieso algo. Me es difícil pensar en alguien que haya podido pasar por pruebas y aflicciones más duras de las que yo he vivido. He vivido infinidad de situaciones realmente críticas, pero nunca dudé ni perdí mi gozo ni mi agradecimiento a Dios. Cada vez que atravesaba por una prueba, venía una gran bendición. Dios hizo que superara todas ellas y me bendijo grandemente. Ustedes mismos lo han visto. A mayor prueba, mayor bendición. No me afano por cosas materiales, pero sí por las espirituales, por el reino de Dios, por la iglesia y por los miembros de todas las iglesias Manmin en el mundo entero. Cuando pecan, mi corazón se aflige. Cuando algún hermano se enferma, yo me conduelo, oro y ayuno por ellos. Tengo esta clase de ansiedad por el reino de Dios y su justicia. Me apeno cuando algún hermano o hermana peca y cuando se alejan de la verdad. No obstante, estas preocupaciones no afectan mi cuerpo. Las preocupaciones materiales o ansiedades carnales afectarán el funcionamiento de su cuerpo. Le dolerá el estómago, la cabeza, los intestinos e incluso los huesos. Pero las preocupaciones espirituales no afectarán su cuerpo. ¿Saben por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo y la luz de Dios lo protegerán. Retomando la prédica, espiritualmente los verdaderos hijos de Dios, maduros en la fe, no pecarán más, sino que agradarán a Dios con una perfecta fe. Y para tener esta perfecta fe, primero deberá tener un corazón lleno de la verdad. Podrá lograr esto si saca todo pecado y toda forma de maldad del corazón y lo llena de bondad y de amor. Mientras más amor y más bondad espiritual tenga, más habrá recuperado la imagen de Dios. Dios permite en la vida de sus hijos pruebas que los refinen para que ellos puedan cultivar bondad y amor espiritual en sus corazones. A través de diversas circunstancias, permite que hallen el pecado y la maldad que hay dentro de ellos. Cuando encuentre ese pecado y esa maldad, sentirá dolor en su corazón. Es como cuando ese elemento extraño se introduce dentro de la ostra e hinca su suave tejido. Sin embargo, debe estar consciente que sentirá ese dolor cuando pase por pruebas debido al pecado y a la maldad que hay en su corazón. Una pregunta. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se aflige su corazón? ¿Por qué se afana por las cosas del mundo? En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Señor nos dice que no debemos afanarnos por nada. Nos dice que debemos confiar en Dios en todas las cosas. Repito, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se turba su corazón cuando enfrenta pruebas y aflicciones? ¿Por qué desaparece su gozo y ya no da gracias a Dios? Si anda rectamente, si vive por la palabra de Dios y camina en la luz, no debería de preocuparse, porque las bendiciones lo seguirán y lo alcanzarán. Dios lo consolará y lo bendecirá cuando supere esas pruebas. Así fue con Daniel y con sus 3 amigos. Pero si se aleja de la senda correcta, entonces le vendrán preocupaciones, y el gozo y el agradecimiento desaparecerán. Su corazón se angustiará y le ocurrirán cosas extrañas. Debe entender que todo eso le pasará debido al pecado y a la maldad que hay en su corazón. Cuando lo reconozca, entonces podrá hallar ese pecado y esa maldad, y así podrá despojarse de ellos. Un ejemplo. Digamos que tiene problemas en su negocio. Si lo han engañado o estafado
en su negocio, deberá dar gracias por ello. Le digo por qué. Es que debe haber una razón para ello, y usted debe hallarla. Si otros lo han engañado, repito, debe haber una razón para ello. Si anda por la senda correcta, vive por la palabra de Dios y camina en la luz, no habrá ninguna razón para que lo engañen o estafen. ¿Saben por qué? Porque usted siembra, da su diezmo completo y su ofrenda cuando debe hacerlo. Por eso, Dios protegerá sus finanzas. No obstante, si tiene codicia y es egoísta, como trata de ganar dinero fácilmente y es tacaño con Dios, por eso lo engañan y lo estafan. Si esto le sucede, deberá más bien dar gracias a Dios. Deberá darse cuenta que tiene codicia y que es egoísta, y al hacerlo será de verdadera bendición, ya que así podrá despojarse de todo eso. Si no lo llega a saber, me pregunto, ¿cómo podría derribar el muro de pecado y de maldad que lo separa de Dios y poder ir a una mejor morada en el cielo? No importa los años que tenga de cristiano, ni el puesto o cargo que ocupe en la iglesia. Si no halla la maldad que hay en usted, no podrá crecer espiritualmente. Cuando encuentre esa maldad y se despoje de ella, crecerá espiritualmente, podrá santificarse y llegar al nivel del Espíritu. Por eso, cuando halle esa maldad, deberá más bien dar gracias por ello. Incluso si eso le representa una considerable pérdida de dinero, deberá estar agradecido a Dios, porque de no haberla hallado y de haber ganado ese dinero fácil, ¿qué hubiera sido de usted? No hubiera podido ir al cielo. Como tiene codicia, no podría haber sembrado en el reino de Dios. Todo lo que hubiera acumulado no le serviría de nada. Volviendo al mensaje, si se siente herido es por la maldad y el pecado que hay en su corazón. Debe saber esto. Si no tiene nada de maldad, no habrá lucha en su interior. Se aflige y se contraría porque tiene maldad en su corazón. Sin embargo, si solo tuviera bondad, no habría conflicto interno y su corazón se asemejaría al del Señor. Tendría amor, integridad y mansedumbre. No se incomodaría por nada, ni nada lo heriría. Hermano, hermana, mírese, usted no tiene paz. Viene amargada a la iglesia, tiene enojo dentro de usted. La maldad que hay en su corazón la incita a pensar mal de otras hermanas y empieza a incomodarse. Se enoja, tiene rabia, juzga y condena a otros hermanos y hermanas y tiene odio. Todo eso proviene de su maldad. Si se despoja de esa maldad, toda contienda se irá y usted se verá más joven. Siente dolor no debido a la situación que la rodea, ni debido a que alguien, según usted, le hace la vida imposible, sino porque su propia maldad la atormenta y le causa problemas. Si en verdad entendiera esto, podría hacer que su corazón cultivara esa perla espiritual para alcanzar la santidad. Oraría con mayor intensidad para despojarse de todo pecado y de toda forma de maldad. Entonces, la gracia y la fortaleza de Dios vendrían sobre usted y el Espíritu Santo la ayudaría. De esta forma, el pecado y la maldad serían extirpados y en su lugar tendría un corazón lleno del Espíritu. Por ejemplo, si se despoja del odio, el amor brotará en su corazón y lo reemplazará. En la medida en que eche fuera el odio, podrá tener amor en su corazón. Dios es perfecto y quiere que nosotros también seamos perfectos. Por eso, permite pruebas de fe en nuestra vida para que lleguemos a tener una perfecta fe y un corazón lleno de la verdad. Dios sabe que le vendrán pruebas dolorosas, pero las permitirá porque la gloria y el honor que recibirá luego de haberlas superado serán inconmensurables. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 señala al respecto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo. La vida terrenal, incluyendo los momentos de pruebas y de aflicción, son momentáneos y pasajeros comparados con el inmenso peso de gloria que recibirán en el reino de los cielos. Por ello, Dios siempre los anima a superar toda prueba con fe, aun si ésta es dura. Por eso, aun si sufre en el momento de la prueba, deberá entender que eso es también producto del amor de Dios. Cuando las pruebas son difíciles, algunos creyentes le piden a Dios que éstas terminen y que se conformarán con ir al paraíso o al primer reino de los cielos. Se dan por vencidos porque piensan que la meta de llegar a la Nueva Jerusalén es demasiado para ellos. Sin embargo, Dios no se da por vencido con nadie. Persiste con cada uno a fin que lleguemos a la mejor morada en el reino de los cielos, es decir, a la santa ciudad. Debemos entender que Dios, en su infinito amor, permite constantemente pruebas de fe en nuestras vidas. Si llegamos al nivel del Espíritu Perfecto, comprenderemos cómo el inmenso amor de Dios nos ha venido guiando. En ese momento estaremos verdaderamente agradecidos por ello. Aquellos cristianos que pasen por las puertas de perlas y entren a la Nueva Jerusalén llorarán de gozo y de alegría. En la próxima prédica les describiré la emoción y el gozo que sentirá al atravesar por esas puertas de perlas y entraremos, figurativamente hablando, a la Nueva Jerusalén. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en esta prédica les he compartido acerca de las puertas de perlas que representan la tercera llave de la Nueva Jerusalén. Tal como una ostra produce una perla, nosotros, los cristianos, también debemos producir esta perla espiritual para entrar a la Nueva Jerusalén. Es decir, deberá cultivar un corazón lleno de la verdad y tener una perfecta fe. A través de diversas circunstancias que probarán su fe, recuperará la imagen de Dios. Dios desea, más que nosotros, que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Los que entiendan y crean de corazón en este amor de Dios, lograrán cultivar esta perla espiritual. Estarán agradecidos incluso por las aflicciones, dolor y dificultades que han vivido en este mundo. Y es porque comprenderán muy bien que todo eso ha sido producto del amor de Dios. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a la Nueva Jerusalén, atravesando con acción de gracias las puertas de perlas de la santa ciudad. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema
por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.